portate bien. O no tanto. Carla Pelliza, en las mañanas de Re. Seis minutitos ya pasaron de las 11 de la mañana. Le doy la bienvenida y le agradecemos por su tiempo a Alejandro Banoli, expresidente del Banco Central. Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Acá Carla Pelliza te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Carla, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, varias cosas para charlar con vos, pero en principio, como fue uno de los grandes temas de estas últimas horas, me gustaría saber tu posición, tu pensar respecto de esto que conocimos ayer que dijo Kristalina Georgieva, básicamente, que funciona el préstamo del Fondo Monetario Internacional como un salvavidas para que Milei gane las elecciones y pide sostener este rumbo político-económico. ¿Cómo lo tomaste vos? ¿Qué te generó? A ver, como ciudadano, o sea, una indignación brutal, ¿no? O sea, creo que es en la cara decirte lo que te estoy haciendo, ¿no? Creo que es muy brutal. Ahora, por otro lado, bueno, otra mirada posible es que de alguna forma esto desnuda la farsa, en el sentido de que queda claro que el fondo ha actuado políticamente, incluso teniendo en cuenta de que no es la primera vez, ya es la tercera vez que el Fondo Monetario falla groseramente con la Argentina, ¿no? La convertibilidad del que hizo un informe muy autocrítico, una oficina de evaluación independiente del FMI. Lo mismo pasó en el 2018 y hace pocos meses el FMI hizo un informe medio lavado, tanto una vez que quienes intervinieron por el lado de Estados Unidos volvieron a hacer gobierno con Trump, pero un informe crítico al fin, y ahora de nuevo, o sea, planteando, digamos, un préstamo donde hasta el propio informe deja traslucir que la Argentina tiene un patrón de deuda insostenible. Y esto claramente tiene una intención geopolítica, tiene una intención de, bueno, subordinar la Argentina, digamos, a los poderes fácticos en Occidente en el medio de una guerra geopolítica, ¿no? Así que, bueno, creo que queda absolutamente claro que la intención del Fondo Monetario es, nos ven vulnerables, nos prestan dólares y la intención es que el gobierno con sus políticas, la reforma previsional, la reforma laboral, la reforma impositiva, las privatizaciones, termine siendo funcional a los intereses que están atrás del FMI, que son los mismos de siempre. Sabés que charlábamos hace un rato entre nosotros, sin conocer, porque nunca nos sentábamos a negociar, obviamente, con el fondo, pero si esto puede llegar a ser también un causal para eventualmente ante futuros gobiernos decir, y esta deuda fue efectivamente política, con Macri lo sabíamos, pero nunca se había explicitado de esta manera. Ahora sí, no sé si incluso no puede ser un causal para después desconocer efectivamente, cuando llegue un gobierno popular nuevamente, esta nueva deuda con el Fondo Monetario. ¿Vos tenés alguna lectura sobre eso o todavía es muy pronto? A ver, yo creo que, obviamente esto, digamos, requiere un trabajo jurídico serio, pero desde mi punto de vista hay elementos, ¿no? Yo empezaría por el hecho de que hay una ley vigente que se aprobó en 2022 que establecía que era necesaria una ley para una negociación con el fondo y se termina haciendo de apuro un DNU a las escondidas, violando la ley, así que creo que hay un pecado de origen que creo que hay que analizarlo, ¿no? Me parece que está claro que por lo menos se violenta el espíritu de lo que debiera ser el FMI, que viene muy bastardeado en los últimos 30 años, y especialmente con Argentina, ¿no? Pero indudablemente me parece que, bueno, es una de las líneas de acción que deben explorarse, teniendo en cuenta que las consecuencias de este acuerdo pueden ser muy graves. Clarísimo. Alejandro, te llevo ahora también un poco para lo que está sucediendo acá. Ayer habló el presidente antes de irse a Roma. En una entrevista con Radio Rivadavia dijo que ellos están haciendo todo lo posible para que el dólar, después de anunciar este acuerdo con el fondo y el nuevo esquema económico y cambiario, que ellos están haciendo que el dólar vaya a la banda inferior de los 1.000 pesos y que eventualmente van a tener para respaldar, si así lo desean, un dólar a 900. Pero ayer cerramos con un dólar en torno casi a los 1.200, 1.170 y pico. ¿Por qué pasó esto?
Bueno, a ver, creo que acá había un diagnóstico donde si seas heterodoxo, ortodoxo, gente que no tiene nada que ver con el peronismo, el progresismo, el kirchnerismo, reconoce que la Argentina tiene un atraso cambiario y que estas políticas económicas no pueden sostenerse en el mediano plazo. Y esto lo ignora el fondo. Entonces, bueno, creo que el gobierno, por una lógica electoralista, creo que claramente todo está armado para llegar de cualquier manera hasta octubre, hasta las elecciones y que se vote en un clima de relativa estabilidad. El gobierno entonces está usando todas las armas que tiene, incluido la autorización la semana pasada para que ingresen nuevamente capitales especulativos del exterior, con la única restricción de que se queden por 6 meses, y 6 meses es octubre, ¿no? Casualidad, quizás. Claro. Así que, bueno, creo que tiene que ver con esto, ¿no? De que tratar de mostrar que el índice de inflación en abril y mayo no sea tan alto, ¿no? O sea, porque claramente, como se ve que el dólar de mínima tendría que estar en el medio de la banda, como está ahora, bueno, si estuviera en el piso de la banda, el arrastre a los precios sería menor, ¿no? Entonces, bueno, claramente esto es una manera de forzar a los exportadores a liquidar, amenazando que no va a continuar la baja en las retenciones, frenar los pagos de importaciones, bueno, usar herramientas financieras, el carry trade también, esta especulación de corto plazo, pero claramente no hay un plan económico serio, no hay razones por las que el dólar debiera estar en el piso de la banda, porque la posibilidad, cuando, digamos, los pesos que hay en la economía, si el contexto internacional se complica, o cuando avance el periodo electoral y haya más cobertura, como siempre ocurre en todos los años electorales, claramente si la Argentina tenía un gran problema económico, que la llevó a perder 8.000 millones de reservas en 3 meses, de diciembre hasta abril, pongámosle casi 4, y tiene un atraso cambiario que lo llevó a un gran déficit externo, porque suben las importaciones, porque aumenta el turismo hacia el exterior y generó este drenaje de divisas, nada cambió, solo que estamos más endeudados y que temporalmente hay más reservas en el Banco Central que si no cambia la política económica se van a evaporar, y esto remite mucho a lo que ya pasó reiteradamente, y para no ir tan atrás en el tiempo y no repetirme, la experiencia de 2018 y 2019 es elocuente, pero bueno, el gobierno solo le importa que esto aguante hasta octubre, frenar una devaluación hasta octubre, tener los precios contenidos de cualquier manera hasta octubre, pero bueno, claramente uno sabe cuál es el final de esta película. Lo que nadie sabe, porque depende incluso de cuestiones ajenas a la Argentina, es el momento de ese final. Claro, y teniendo en cuenta, porque ahí hay varios temas para tocar, ¿no? Pero me quedo un segundo con el tema del dólar. Había quienes decían, como estaba muy barato, hubo mucha demanda de dólares para importar, pero que el tema de las exportaciones no está atravesando su peor momento tampoco, aunque un dólar tan barato no le cierra a nadie, sobre todo teniendo en cuenta que eventualmente les van a subir las retenciones nuevamente. ¿Qué te parece que vos que estuviste en la gestión y que en general el sector del agro siempre se queja un poquito con mayor ruido durante los gobiernos peronistas? Pero ¿qué va a pasar con todo ese sector al que no le sirve un dólar a este valor y que el gobierno necesita porque la liquidación sirve para ahorrar reservas? Sí. Y mira, yo creo que va a depender mucho, a ver, de la espalda, no es lo mismo un gran exportador de cereales oleaginosas que un pequeño productor o quien alquila un campo, no creo que hay una espalda, me parece que los que tengan espalda van a aguantar hasta octubre, todos los que pueden, y no les va a tentar esencialmente este carry trade, pueden hacerlo temporalmente, pero de nuevo yo creo que conforme se acerca octubre, ahí es donde va a venir la presión, ¿no? Para que el dólar se vaya más cerca del techo de la banda. Y bueno, las importaciones, en marzo tuviste récord de importaciones pagadas. Es verdad que se frenó en abril porque hubo por lo menos una semana, que fue la semana post-devaluación, que no estaba claro el impacto, ¿no? Cuánto iba a ser la devaluación real. Entonces hubo un parate, y por otro lado el Banco Central también no tiene capacidad en el corto plazo
de frenar un poco los pagos de importaciones, de negociar para que exportadores amigos liquiden, y puede construir un resultado, y esto es lo que intentaron, ¿no? De algunos días de que el dólar esté en el piso de la banda, como para frenar los aumentos de precios y tener políticamente un éxito. Pero bueno, conforme pasan los días, la realidad termina imponiéndose por su propio peso, ¿no? Entonces, bueno, con el tiempo me parece que digamos, la presión de la demanda va a superar una oferta que, de nuevo, quien tiene espalda no quiere liquidar a un dólar a 1.100, porque si estaba atrasado antes de la devaluación, y lo está más ahora, incluso con el incremento de precios. Y hay que decir, de nuevo, y por qué digo que el esquema puede aguantar si no hay un problema afuera, porque también hay una operación de marketing de levantamiento del cepo, y en realidad, digamos, los factores centrales del cepo, que tiene que ver con las personas jurídicas, con las empresas, no cambió absolutamente nada. Solamente les permiten girar las utilidades y dividendos de este año, pero eso va a ocurrir el año que viene, ¿no? Con lo cual hay una operación montada en el sentido de levantamos el cepo, pero en la práctica, más allá de que puede haber una mayor demanda de personas, lo cierto es que no ha cambiado nada, y entonces si estos dólares, si el contexto internacional, vuelvo a decir, a la Argentina no se le complica mucho, y este artificio financiero puede mantener en el corto plazo el dólar controlado. Pero vuelvo a decir, en el mediano plazo, ya lo vivimos en la historia, esto no es sostenible. ¿Y cómo interpretás, vos hablabas de también posibles eventualidades, si no suceden posibles eventualidades externas, esto se sostiene, y salió Estados Unidos esta semana a decir, si suceden esas posibles eventualidades externas, básicamente uno de los factores es el tema de los aranceles que está poniendo Donald Trump a muchos actores en el mundo. Nosotros vamos a salir a respaldar a la Argentina y le vamos a prestar un montón de plata más para que pueda mantener el rumbo económico. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo interpretás vos? Bueno, a ver, creo que implica, y nuevamente también desnuda la vulnerabilidad, porque si Estados Unidos tiene que salir, y seguramente le pidieron desde el gobierno argentino que salga a decir esto, es porque el esquema no es sólido, ¿no? Después hay que ver si este aporte se concreta, pero de nuevo es una historia repetida. El Fondo Monetario Internacional le prestó a la Argentina 50.000 millones, mucho más, o sea, el doble que en esta oportunidad, y vimos cómo terminó. Y también, digamos, hablando de Estados Unidos, y a los que tienen cierta edad, recordarán el blindaje de la Rúa en enero de 2001, ¿no? Donde también se anunció un rescate multimillonario, donde estaban todos estos organismos, Estados Unidos y el Reino de España también, y al poco año terminó todo. Entonces, a ver, yo creo que hay un intento desesperado de Milei de hacer todas las concesiones posibles a Estados Unidos para que lo sostenga, pero de nuevo hay que ver claramente qué se concreta, porque de nuevo uno escucha a los funcionarios de Estados Unidos y dicen hay que cancelar el swap con China, y esto tiene un impacto considerable en las reservas del Banco Central. Entonces habría que ver en el fondo en qué cristaliza concretamente un eventual apoyo del Tesoro de los Estados Unidos en términos concretos. Y te hago una más, Alejandro, vos mencionabas con el tema del dólar y este intento que tiene el gobierno de llegar a las elecciones, bueno, que no impacte justamente esa devaluación de movimiento entre las bandas en los precios del supermercado, en la inflación básicamente. Ahora, el día que se anunció el acuerdo con el fondo, la inflación pegó un salto enorme, tema de los alimentos fue de lo que más creció dentro de ese indicador, y nada pareciera mostrar que el próximo dato que vayamos a conocer tenga un marcado descenso y llegue a tener un número 1 como quiere Milei, pero el presidente dijo, a mitad del año que viene, dijo en una entrevista ayer, la inflación va a dejar de existir. ¿Qué proyección le ves vos a esa cuestión, y si es posible que se concrete esto que el presidente está intentando predecir? Mira, a ver, yo creo que de nuevo, ¿no? Hay que ser muy humilde, ¿no? Vos seguramente cuando leíste lo que decían las consultoras o escuchaste respecto al mes de marzo, la mayoría coincidía va a ser del 2,9, 3% como mucho, y fue 3,7%, ¿no? O sea, un dato alto, y tuvieron que levantar el cepo con ese dato alto, cepo parcialmente,
por el fuerte drenaje de divisas. Entonces, claramente el gobierno está intentando acotar que esté más cerca del 4% que del 5%, como se estimaba, un poco si no hacía todas estas maniobras, digamos, más de corto plazo para tener el dólar contenido unos días en el piso de la banda. Pero me parece una irresponsabilidad hacer una proyección respecto al año que viene, porque de nuevo, no sé, en un mundo donde no sabemos dentro de 2 meses si Donald Trump va a reflotar la guerra con China, me parece que hacer esas proyecciones parece algo voluntarista y tiene que ver con un montón de cosas que ha dicho este gobierno, como que iba a dinamitar el Banco Central y muchas otras cosas. Y refresco algo que es importante, por ejemplo, en el propio acuerdo con el fondo, acuerdo entre comillas, decía que el Tesoro de Argentina iba a dejar de pedirle financiamiento al Banco Central. Y dijeron que todo esto, este acuerdo era para eso. ¿Qué hicieron el día de ayer? Nuevamente hubo una millonaria asistencia del Banco Central a la Secretaría de Hacienda, porque en las últimas 2 licitaciones de bonos, el Tesoro no logró que le hagan ofertas para cubrir los vencimientos. Entonces, me parece que no hay que hacer triunfalismo barato y me parece que el gobierno debería un poquito ver qué pasa con el mundo, ¿no? A mí me preocupa, por ejemplo, indisponernos con China, cuando precisamente esta guerra geopolítica por ahí le da a algunos países como Brasil, Argentina, la oportunidad de canalizar productos como la soja que no comprarían en Estados Unidos y que podrían ser vendidos a China. Entonces me parece que el gobierno argentino está tomando opciones geopolíticas que creo que son erradas y sobre todo teniendo en cuenta que hay que ver en qué se traduce concretamente este apoyo de Estados Unidos, que es una economía competitiva con la Argentina en términos de lo que la Argentina produce y exporta. Y de nuevo, para cerrar mi respuesta por ahí un poco larga, me parece que no hay nada que haya pasado fuera de la devaluación, el endeudamiento, que haga pensar que algo positivo pasó para la economía argentina a partir del 14 de abril y que entonces toda esta dinámica de estos 4 últimos meses, donde se perdieron reservas por 8.000 millones de dólares, con importaciones creciendo, con turismo al exterior creciendo y pérdida de reservas, fuera de este alivio temporal que implicó el ingreso de fondos del FMI y algo más que se reciba, me parece que nada ha cambiado. Y entonces si hay una presión devaluatoria, un déficit externo, proyectar que la inflación del año que viene va a ser baja, bueno, puede ocurrir si se impone una recesión brutal en Argentina, pero claro, si no, me parece un escenario por lo menos muy voluntarista y optimista. Clarísimo todo. Alejandro, te agradecemos mucho por estos minutitos. No, de nada, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Alejandro Banoli, expresidente del Banco Central, charlando con nosotros. 25 minutos nos separan de las 12. Sos parte de algo diferente. Re 107.3 Re FM. La ciudad cuenta con un sistema de recolección programada de residuos voluminosos para asegurar el orden y la limpieza en las calles. Si necesitas un retiro de escombros o restos de poda, llama al 147. Más información en buenosaires.gov.ar/limpieza. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Este otoño llega a tu sillón, duro de aburrir y Alicia en el país del entretenimiento. Con el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV, tenés todas las apps de series y películas, deportes en vivo,